Y voy a invitar a un amigo, a una persona que tiene una hermosa historia de vida y muchas enseñanzas para darnos. Así que vamos a hacer un fuerte aplauso con lo que hay aquí, con lo que quedó, para darle ánimo, por favor, a Carlitos Páez Vilaró. Genio. Vení, Carlitos, te invito a que te sientes. Tengo micrófono. Sí, aquí tienes, aquí tienes. ¿Me das micrófono aquí? Ahí está, a ver, probalo. Yo preciso micrófono. Vos precisás micrófono. Séntate, Carlitos, vamos a charlar un ratito. Un gusto estar acá en Punta del Este, la verdad que en el Conrad, en el Enjoy. Enjoy. En el Enjoy. Bueno, Carlitos. Compartiendo unos pocos minutos. Pocos minutos, sí. La realidad es que queríamos, aprovechando que Carlitos es de aquí, de la casa, y sos un emblema también de esta ciudad, y para presentarlo porque Carlitos va a ser una de las figuras estrella de nuestro próximo evento del año que viene, así que un poco el año que viene lo van a poder disfrutar con más tiempo, pero hoy quería charlar con vos porque estuvimos hablando mucho en estos dos días, pero ayer sobre todo, de la importancia del liderazgo, del propósito. Viste que hay un cambio saludable, creo yo, en el mercado, que tiene que ver con esto de empezar a buscar algo más en los negocios que solo el rendimiento económico. Y bueno, todos conocemos tu historia, una historia difícil, de esos que les tocó vivir a vos y a tus compañeros en ese accidente. Y me parecía interesante conversar con vos por fuera de esa conferencia tradicional tuya y hablar de liderazgo. Hablar de qué cosas vos creés que tu experiencia, tu vivencia, pueden serle útiles a las personas y sobre todo en el entorno empresario, ¿bien? Que son personas que toman decisiones, que a veces quieren dar por vencidos, que las crisis a veces los ponen en situaciones de ¿qué voy a hacer ahora? Y a vos te pasaron muchas de esas cosas en tu experiencia. Bueno, la primera cosa es que yo no soy candidato a la presidencia, yo no soy coach, yo no soy pintor como Milo. Digo, ya a mí me tocó vivir esta historia de la cual, la verdad que no tengo mucho más que decir porque todos ustedes la conocen, pero sí me quedan algunas reflexiones sobre la historia de cómo fue hoy, mirando 47 años para atrás. Yo digo, ¿por qué tiene tanta importancia esta historia después de 47 años que se sigue hablando? Yo di el año pasado 102 conferencias en el mundo entero. ¿Por qué tiene tanta importancia? ¿Por qué es la historia líder en cuanto a supervivencia? Porque es una historia extraordinaria protagonizada por gente común. Cualquiera de ustedes pudo haber estado en esta historia. Es una historia de la cual se han escrito 26 libros, se han hecho 3 películas, 9 documentales, ahora hay una película que se está gestando en este momento, inclusive hay una serie sobre la búsqueda de mi padre en los Andes. Pero ¿por qué tiene esa importancia? 47 años es mucho tiempo, pero porque es una historia de gente común, de cómo nosotros, buscando con los mismos objetivos y todo, pudimos salir adelante. Gente que no conocía el frío, no conocía la altura. En Uruguay, bueno, ustedes saben bien, digo, no hay nieve. Nosotros fuimos de mocasines, caímos en la cordillera y no solamente el accidente, sino que tuvimos que estar 70 largos días. Que 70 días es mucho tiempo. Como yo digo, da para ponerse de novio, casarse y divorciarse. Es mucho tiempo, pero es donde vemos la capacidad del ser humano de evolucionar, transformarse y salir adelante. Yo era un chico que no servía para nada. Tenía niñera en esa época, para que vean el personaje, 18 años, desayuno en la cama. Yo no sabía ni atarme los cordones de los zapatos. Para mí fue una experiencia digna. ¿Por qué? Porque tenía objetivos y los objetivos míos no eran económicos, no era pelear por la fama, no era pelear por películas, no era pelear porque John Malkovich, que es el actor quizás uno de los número 1 del mundo, me represente a mí. No, nosotros peleamos por cosas muy simples, como volver a casa con mi mamá, con mi papá, con mi niñera. Esa era nuestra lucha, pero todos nos pusimos atrás de esos objetivos y salimos adelante. Yo lo decía el otro día en el programa Perros de la Calle en Buenos Aires, que el gran problema, digo, ¿por qué salimos adelante? Porque todos teníamos los mismos objetivos, teníamos los mismos horizontes. Yo siempre digo que si hubiera sido un avión de línea que se cae ahí, se hubieran muerto todos porque cada cual hubiera buscado su propio destino, que es un poco lo que yo decía, sin ánimo de dar consejos ni de meterme en política, pero es lo que le pasa quizás a la Argentina, que están peleando cada cual para su propia chacra. Entonces creo que fueron esos los objetivos que nos hicieron salir de ahí, pero porque teníamos la necesidad. Muchas veces vivimos estos países con la comodidad de que el Estado nos apoya, pero eso nos quita la dignidad.
Yo agarré dignidad porque me puse a trabajar. Yo, como les dije, no servía absolutamente para nada, pero encontré un lugar porque tuve que trabajar, porque tenía una necesidad y tenía un objetivo. Eso fue lo que nos sacó a nosotros de los Andes y es una historia de la cual se sigue hablando. Carlitos, ahí se deben haber vivido distintas... Se habla mucho del liderazgo, ¿viste? Vos a veces debes ver gente hablando de liderazgo. ¿Cómo se fue dando el liderazgo? Yo te sirvo. ¿Cómo se fue dando el liderazgo entre los distintos personajes y gente que había en ese momento y que tuvieron que ir desempeñando distintos liderazgos? En el fondo todos fueron líderes de alguna manera, pero ¿qué fue pasando con esa dinámica del liderazgo y qué conclusión sacás vos después de tanto tiempo que debes haber barrido esto 40 veces sobre el liderazgo? Bueno, fueron apareciendo personajes importantes como lo fue Nando Parrado, que perdiendo a su madre y a su hermana tenía la necesidad imperiosa de llegar a hablar con su padre para decirle que por lo menos él estaba vivo. Roberto Canessa, que era un tipo que tenía una fuerza física espectacular. O sea, fueron apareciendo distintos líderes. Se creyeron por ejemplo, había los 3 estudiantes de medicina asumieron su rol de médicos, eran gente de primer año. Adolfo Strauch, que tenía una capacidad para inventar cosas, inventó la manera de caminar sobre la nieve, inventó la manera de cubrirnos contra el frío, sacando la tela que recorría los asientos, inventó la máquina para hacer agua. Esto era oro en la cordillera. Claro. ¿Saben lo que son 25 grados bajo cero derritiendo agua? Pues hoy con unas latas plateadas poníamos y por el efecto sol logramos derretir gotita tras gotita. Y me enteré el otro día, un médico me dijo que el ser humano a esa altura precisa 5 litros de agua para no deshidratarse. Por suerte que me enteré el otro día. ¿Y ustedes tenían nada? ¿Cuánto? Nada. Nada, esto era oro. Digo, había que derretir. Pues la gente dice, ahí comías nieve. No, pero no podés comer nieve porque te destroza la boca. Entonces fuimos encontrando cada cual un objetivo. Inclusive había gente que eran los antilíderes, que eran, como yo les digo amablemente en mi libro, los jubilados, no despectivamente, pero gente que nosotros precisamos hacer algo para que ellos salieran adelante, porque si no ellos mismos se hubieran dejado morir. Bueno, ahí fueron líderes ustedes también. Bueno, está bien, pero provocados porque habían otros que había que sacarlos adelante. ¿Y cómo ese chico de desayuno en la cama, de tal vez no estar tan empapado de la vida, qué le pasó a ese chico en ese momento con eso de tener que hacerse cargo, de tener que empezar a tomar decisiones? O sea, tuviste que madurar en nada, digamos, ¿no? Porque no podías seguir siendo solo ese chico gracioso. Y me imagino que eso en algún momento era opacado por la realidad. Natural. Yo era un poco como un personaje aquel de La vida es bella. ¿Te acordás que era un personaje que dentro del drama y todo salía con el humor? Yo ese lo mantuve. Creo que ahora tengo menos humor que en aquel momento. Creo que fue algo que aportó mucho en la historia. Por ejemplo, Parrado no es un tipo divertido y siempre se basaba en las cosas mías para tener un poco de humor. El humor es necesario en esas historias, pero claro, que fui madurando porque una de las cosas que hice con mayor orgullo, quizás el mayor orgullo de mi vida fue un bolso de dormir para los expedicionarios, que fue después de 60 días que habían encontrado la cola y estaba esa tela que yo me la puse a coser, hice un bolso maravilloso. Como yo digo, ni Christian Dior hizo un bolso de dormir como el que yo hice. Pero fue mi aporte a esas noches. No tan valorado, podría haber sido muy valorado. No, pero todavía, mirá, Canessa hace poco tiempo que se encontró con el arriero, le sigue preguntando por el bolso de dormir para que veas lo que valen esas pequeñas, grandes cosas. Pero si hubiera sido al principio que hubieran encontrado esa tela, yo hubiera dicho, hay que hacer un bolso de dormir para que lo haga otro. Pero ya en ese momento fue idea y realización mía. Entonces eso habla del poder de evolución y de transformación del ser humano, que es un poco de lo que... Pues el cuentito de los Andes lo conocemos todos. ¿Cuántos han visto la película Viven? A ver, ¿cuántos? Bueno, no puedo hablar más nada. Digo, claro. Es la reflexión que me queda de los Andes, de que juntos se puede, de que el ser humano tiene mucho más recursos de lo que la gente se cree. Ese es un poco lo que trato de transmitir y tratar de contar esta historia en positivo. Miren, acá en este libro, que no lo promuevo porque es un libro que lo tengo nada más que para conferencias, que se llama Después del día 10, yo puse una cruz adelante. Que la cruz el ser humano ve la cruz como un sinónimo de algo que tacha, sinónimo de muerte. Yo lo veo como un símbolo de libertad, lo veo como las aspas del helicóptero, que es un poco lo que trato de transmitir en esta historia, ver esta historia en positivo, porque Padrama es de las historias más dramáticas, pero yo siempre encuentro y trato de buscar dentro de esta cordillera que me tocó vivir, que cada uno de ustedes tiene su propia cordillera, porque no es la mía más importante, esta tiene mucho marketing, pero de lo que se trata es de mirar para atrás por el espejo retrovisor a nuestras cordilleras, pero para ir para adelante. Y cuando yo miro para atrás en mi historia, veo ahora que hoy somos más de los que salimos aquel 12 de octubre, que están nuestros hijos,
que yo tengo 5 nietos. Es una historia que valió la pena nuestra lucha, valió la pena nuestra ilusión, valió la pena nuestra pasión, valió la pena nuestra transformación para que lo que triunfe sea la vida. Valió la pena y creo que yo es a lo que convoco, es a que la gente mire para atrás, a sus propias cordilleras, pero para ir para adelante. Muy bien, muchas gracias. Carlitos, hoy está de moda y no falta nunca un evento de hablar del fracaso. ¿Viste? Que está como que ese lugar de poner al fracaso no solo como algo que hay que esconder abajo de la alfombra, sino como algo que, por el contrario, te enseña. Y yo en conversaciones que hemos tenido tomando café y que, bueno, son muy ricas, me acuerdo de un momento que vos lo has contado también en tus conferencias, donde ya habían pasado varios días, que ustedes habían como ya de alguna manera agarrado confianza, ¿no? Como que ya se habían adaptado al entorno y tuvieron una avalancha que fue trágica para muchos de esos. Y eso fue un gran fracaso también para ustedes. Bueno, ¿Cómo convivían con fracasar todo el tiempo? Con no ir a un lugar y tener que volver. ¿Cómo vivían Bueno, nuestra con historia eso? creo que está buena la pregunta porque nuestra historia es una lucha permanente contra el no. Por eso las compañías de seguros me llaman mucho, porque el vendedor de seguros siempre le dicen que no y al visitador médico lo mismo. Fíjense que nosotros tuvimos el accidente. Después recibimos la noticia que no nos buscan más. Tomar la decisión de alimentarnos a nuestros compañeros muertos. La avalancha. ¿Cómo podés creer que después de que tenemos un accidente, que sabemos que no nos buscan más, Dios nos manda una avalancha donde mueren 8, donde tuvimos que volver a después encontrar la cola y no poder hacer funcionar la radio? O sea que lo permanente fue el no, pero nosotros al no, gracias a la actitud y a la ilusión y a la pasión, nosotros le dijimos al no, le dijimos que sí. Fue permanente, porque fíjense, yo hablo básicamente del día 10, que fue el día que cambió nuestra historia. Hace 5 o 6 años la prensa del mundo entero se empecinó en comparar con la nuestra la historia de los mineros, que tienen algunos puntos en común. Las dos historias fueron en Chile, las dos historias duraron 70 días, los mineros chilenos aparecieron el 13 de octubre, que fue el día que nosotros nos caímos, pero tienen una gran diferencia. En el día 14 todos nos enteramos de que los mineros estaban con vida, y en el caso nuestro en el día 10 nosotros nos enteramos de que todos, porque así lo vive el ser humano, nos habían dado por perdidos. No podíamos entender de que el mundo siguiera andando. Este libro, que se llama Después del día 10, se iba a llamar Gira, gira como el tango, porque el mundo seguía girando. En el Uruguay se festejaba el Día de las Playas, se seguía jugando al fútbol, el hombre llegó a la luna y nosotros perdidos en los Andes. Pero ¿saben lo que tuvo de ventaja el día 10? Que nos dijo, fue un garrotazo que nos dijo, señores, ahora la historia es nuestra historia. Nosotros no nos encontraron los helicópteros, nosotros fuimos a buscar los helicópteros, que es el más poderoso de los mensajes. En la vida, y nosotros lo decimos entre nosotros, no tenemos que esperar a que los helicópteros vengan, sino que tenemos que salirlos a buscar. De eso es lo que se trata un poco nuestra historia, es mi reflexión y es lo que trato de transmitir. Señores, les agradezco enormemente el silencio y el respeto que me han dispensado en estos minutos, porque esta historia importa más que yo mismo. Acá no hablamos del ser humano, acá hablamos de la esencia del ser humano. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Carlitos.